Antes de comenzar con este video, parcerito, te estoy invitando a que te vayas a Kit y me sigas en mi perfil, porque vamos a estar regalando mucho oro. Hoy tenemos un torneo y la próxima semana también, donde puedes participar y ganar muchísimo oro. Después que se supiera lo de Domi Dios, también quedó a la expensa lo que pasó con el señor Deja Vu. Que tú, Yittel y Elidó estaban usando hackers. Pero antes quisiera que conocieran un poco quién es Deja Vu. Deja Vu es muy conocido en la comunidad de Free Fire. Al parecer es un cantante o que tiene varias canciones gracias a este videojuego. Cuenta con una gran cantidad de seguidores y obviamente también crea contenido jugando tanto Bloodstrike como Free Fire. Este personaje tuvo un revuelo o un repunte en sus vistas gracias a una polémica que tuvo en estos últimos días. En el video que ya pasa más de 5.6 millones de vistas, se escucha a Deja Vu hablar y acusar a sus amigos de usar hack. Manolo, todo el mundo lo vio, que tú, Yittel y Elidó estaban usando hackers. Luego de acusar a sus amigos de usar hack, se descubrió que el señor Manolo no estaba jugando y que Deja Vu había invitado a otro personaje llamado Manolo. Manolo sacó un video diciendo que él no estaba participando y que se había salido y que de esto tenía conciencia el señor Deja Vu, ya que su mamá la tenía muy enferma. Así que no había manera de decir que este hacker era el Manolo. Manolo muestra la hora de su celular donde comienza a conectarse y recibe un pocotón de mensajes insultándolo porque era un supuesto hacker. Comentarios atacándome por todos lados. Después de que la gente se diera cuenta de que aquí la víctima iba siendo Manolo y que era el villano de una historia mal contada, la comunidad inició una campaña donde mostraban un clip donde se veía a Manolo llorando y a la vez desuscribiéndose de la página o del canal del señor Deja Vu. Deja Vu, al ver esta campaña, comenzó a caer rápidamente en sus seguidores, algo que no podía aceptarlo y tenía que hacer algo para remediar este problema. Así que le tocó pedir disculpa públicamente. Pidiéndole disculpa a Manolo. Es un trabajo para la vieja confiable. Al parecer, Deja Vu vio que se estaban cayendo sus números y le tocó ir a pedir disculpa. Habló, se comunicó con el señor Eli2 y también con el señor Manolo. Aunque muchos creen que todo esto fue un teatro armado por ellos, ya que después se ve a Manolo pidiendo disculpa y diciendo que por favor no ataquen a su queridísimo amigo Deja Vu, las personas llegaron a creer que todo fue un plan, incluyendo también al propio organizador del torneo, el señor Hectorino. Acusaban de que Hectorino también estaba implicado en todo esto, ya que todo esto estaba basado en buscar vistas, en crear una polémica para que Free Fire saliera de donde estaba. Como todos lo saben, a Free Fire no le ha ido muy bien y todos los creadores de Free Fire se están cambiando de videojuego. Algunos los hacen porque les gusta Bloodstrike y otros porque le están pagando un buen dineral. Lo cierto es que tenemos más creadores de contenido de Free Fire en la comunidad de Bloodstrike, algo que le ayuda a este videojuego a ser más buscado o a ser más visto por toda la comunidad de Free Fire. Hectorino sacó más de 5 videos, si no estoy mal, anunciando o explicando qué fue lo que pasó en el torneo que él había organizado. Han pedido perdón los dos y han reconocido su error. Hectorino acaba de decir que los señores Deja Vu y los demás han pedido disculpa públicamente, pero lo extraño aquí es que están pidiendo disculpa hasta los que no deberían. Y a los influencers que participaron en el torneo de Hectorino. Le dañamos su experiencia de juego, las cosas no salieron. Eli2 sale a pedir disculpa a toda la gente, a los creadores, por pasar el hacker o porque hubo un hacker dentro de su escuadra, asumiendo él la responsabilidad, cuando claramente él mismo dijo que había sido Deja Vu quien había invitado al hacker. Cosas de hacker a mí, a Manolo y a Yittel. ¿Por qué tú no le dices la verdad a la gente?
Porque si nos fijamos bien, el que jugó en esta cuenta fue Manolo, pero como él tuvo que irse por problemas personales, invitaste a la otra persona y ahora los hackers somos nosotros. Si Elido no es culpable de haber metido a este hacker, ¿por qué debe pedir disculpas? ¿Y por qué Deja Vu nunca ha hablado de quién era el supuesto Manolo? ¿Por qué no dice qué pasó? ¿Quién era y por qué invitó al tal Manolo? Mi opinión es que Torino no sabía nada de ese pinche hacker o de lo que estaría tramando el señor Deja Vu. Todo lo que pasó. Y ellos seguramente no van a poder participar más en torneos oficiales de Garena. Y mucho menos entrar al programa de influencers de Free Fire. Pero como escucharon, es posible que Garena no los vuelva a meter. Algo que yo creo que es lo más coherente. Algo que él está suponiendo, el señor Torino. Y es algo que en verdad creo y me hace creer que Torino no tuvo nada que ver en este rollo. Nos fijamos en el video del señor Manolo, se nota lo sobreactuado, tratando de engañar a sus seguidores, actuando y llorando, forzando las lágrimas. Algo que seguro no le va a quedar difícil de hacer porque la mayoría de la comunidad de Free Fire son niños y obviamente se les puede engañar hasta con un dulce. Lo cierto es que ahora anda pidiendo disculpa por todos lados, a diestra y siniestra, para tratar de enmendar su error y que la comunidad no se le vaya. Y ahora que ya tienen el contexto de esta historia, parcerito, dirán ustedes: Kraken, pero ¿por qué hablas de eso si eso no tiene nada que ver con Blood Strike? Eso es una polémica de Free Fireros. Tranquilo, mi querido Saltamonte, porque ahora viene lo interesante y por qué esto nos involucra a todos. Si has llegado hasta aquí, te pido que dejes un likeazo, te suscribas si no lo has hecho y además que si vas a recargar en Blood Strike, te recomiendo que lo hagas por WinStore, porque en WinStore tienes muchísimas formas de recargar, muchísimas formas de poder pagar, como si eres de Colombia tienes Aneki, Efecti, PCE, entre otras más. Pero si eres de Perú, para toda la gente de Perú, por cierto, saluditos a todos los peruanos, se les quiere gratis, parcerito, puedes hacer también tus recargas por Yape y Plin, además BCP, tiene muchísimas formas. No solo eso, es que te da mucho más oro que en la página oficial. Y no solo eso, cuentas con muchísimos videojuegos en los cuales puedes recargar. Tiene 9 años en el mercado, es una página muy confiable. Cada vez que hagas una recarga se acumula puntos. Cuando llegues a 100 puntos, parcerito, te darán una recarga totalmente gratis. ¿En qué nos involucra todo el show del señor Deja Vu? Pues sencillo, parcero. La primera es que ya sabemos hasta dónde puede llegar este chico, cuáles son sus extremos, que no le importa insultar o ensuciar a nadie, importando si son sus colegas o no. Está dispuesto a todo con tal de obtener muchas vistas. Lo segundo es que este jugador está en Blood Strike, ha creado un clan llamado 42, donde muchos ya están especulando que es un clan hecho de puro hacker. En el video del tío Noob nos muestra que hay un chico de la 42 acusado de hack. 42. Fue baneado y reportado por arruinar la sala de Rogure en directo. Esto no es hate, marico, hacia la 42. Esto no es hate hacia nadie. Pero eres un... Como todos lo saben y escucharon, la gente de 42 puede usar hacks sin ni siquiera ser baneado, como quien se burla del propio juego. Y es que el clan 42, el líder es Deja Vu y el señor Domidios, quien ha reclutado muchos creadores de contenido del propio Blood Strike. Con esto ejercer una presión a futuro en caso de que no se hagan lo que ellos quieran. Por ejemplo, que no sean baneados sus jugadores o creadores de contenido, ya que si Blood Strike llegara a hacer algo en su contra, estarían ellos reunidos para hacer un boicoteo en contra de Blood Strike y así ejercer una presión directa al propio juego, porque si una persona habla mal del juego, ya sea por el anti-cheat o por cualquier cosa, no causa tanto efecto, pero tener un ejército de influencer hablando mal de un juego, esto sí le mete
presión a cualquier videojuego. Y Bloodstrike, por sus ansias de ser visto, de ser el número uno, no está pensando en las consecuencias. Ha venido reclutando cualquier tipo de influencer buscando solo el beneficio propio. Pero ojo, esto puede ser una daga de doble filo. Como ya vieron y tienen el contexto del principio de este video, pudieron entender que este tipo de personas son muy conflictivos. Es algo que ellos hacen buscando el morbo de la comunidad para que sean aprobados o para tener un poco más de vista, lo que a su vez contrasta con muchos creadores de contenidos oficiales y más y no se me extraña que la Claymore haya tenido más de daño por alguna sugerencia de algún influencer de Free Fire. Y es que el pay to win en Free Fire es algo normal y común, que beneficia únicamente a los creadores de contenido que tienen oficialmente y al mismo juego. Pero el free to play es algo que nos ha traído a nosotros a jugar Bloodstrike, y Bloodstrike se considera free to play. Pero desde que ha contratado nuevos creadores de contenido de esta comunidad, hemos visto que Bloodstrike ha tenido un cambio y que le ha gustado todo este tipo de polémica. Último torneo buscaba esto, generar polémica. Se trataba de un versus entre creadores de contenido de Free Fire y creadores de contenido de Bloodstrike. La toxicidad se vio en su esplendor y está comenzando a infectar la comunidad de Bloodstrike. No digo que la comunidad de Bloodstrike sea una santa y que no tenga ningún poquito ni rastro de toxicidad, todo lo contrario, pero esto lo que está creando, parcerito, es algo más grande, un nivel de toxicidad que va a haber en este juego y le van a llamar el segundo Free Fire, o como ya le llaman algunos, el Free Fire 2.0. Me gustaría conocer qué piensas tú al respecto de todo esto. ¿Crees que Bloodstrike, por su afán de buscar un público más grande, lo está llevando a su propia ruina? O si por lo contrario crees que esto va a beneficiar muchísimo más al videojuego tener este tipo de ambiente dentro de Bloodstrike. Como siempre, solamente les traigo la información. Ustedes darán su opinión en los comentarios. Los estaré leyendo para un próximo video. No siendo más, yo me despido. Chao, chao.